Dios les bendiga, muy buenos días a todos ustedes que nos están acompañando en este hermoso ya día de domingo. Nos complace nuevamente estar con ustedes a través de estos medios, de las redes sociales. Tengan un buen día y un fuerte abrazo para todos ustedes. Pues ya 28 de marzo, ya terminando el mes prácticamente y entrando a uno de los acontecimientos, uniones. El apóstol Pablo lo dijo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza y también vana sería nuestra fe. Así que vamos a hacer una palabra de oración y vamos a dar inicio a este tema que Dios ha puesto en mi corazón. Déjame hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento quiero suplicarte, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener nuestro corazón dispuesto a escucharte, que podamos recibir de ti la palabra, Señor, que podamos entender lo que dice la Escritura y a través de la misma Escritura nos todo aquello, Señor, que nuestro corazón haciendo, Señor, lo que no deberíamos y no haciendo lo que sí deberíamos de hacer. Pero tú eres el Dios de cambios, el Dios de las oportunidades. Por eso ahora te suplico que nos des una vez oportunidad y el privilegio de poder entender tu palabra, recibiéndola y podamos tener cambios que traigan significativas diferencias a nuestra vida y a la de nuestro hecho humano. Los alguaciles vinieron a los principales y dijeron: ¿por qué no le habéis traído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que había venido crucificarle desde antes del tiempo de que Jesús fue entregado. Así que en ese entonces le encomiendan a los alguaciles, Dios no puede. Y entonces los fariseos le dicen: ¿a poco ustedes ya también creyeron en ellos? Pues les recuerdo que ninguno de los gobernantes, ninguno de los sacerdotes, es decir, ninguno de los de alto rango han creído en Jesús. Como hoy en nuestros tiempos, ¿cómo poder decir que han cambiado las cosas y siguen siendo las mismas situaciones? ¿Cómo poder decir si una persona profesionista, si una persona que ha estudiado no cree en Jesús, como por qué tendrían que creer los demás? Prácticamente eran lo que estaban diciendo en aquel tiempo estos fariseos. Ahora, me regreso al tema. Estamos comenzando una semana en la cual ha sido un parteaguas para la vida universal, para todo el mundo, por lo cual y yo podemos ver que estamos viviendo el año 2021, sí, de un calendario gregoriano, el año 2021, a partir de que Jesús vino aquí a la tierra. Y aunque muchos estudiosos de la cronología y de los tiempos dicen que hay una diferencia de 4 o 6 en el tiempo en el cual debieron haber puesto la fecha de nacimiento de Jesús, bueno, ellos pusieron esta fecha como el año cero en el día en el que Jesús nació, es decir, para ellos fue el año 33 cuando Jesús fue crucificado, pero no es el tema. Entremos aquí en esta parte de la introducción. Este tiempo que fue el parteaguas para todo el planeta, para todos aquellos que creemos en Jesús y nos movemos por este mismo calendario, vemos que es la semana más importante, que es la semana que mueve nuestra fe. Ahora, si Jesús vino a morir por ti, vino a morir por mí, y vino a morir por toda la humanidad, por todo aquel que creyera en Jesús, por lo cual dice que todo aquel que ha creído en él no ha sido condenado, porque ya ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Hay uno de mis textos favoritos en la palabra de Dios que dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para morir por todos los pecadores, de las cuales yo soy el primero. Sin embargo, nosotros podemos ver para esos tiempos y para esos efectos que es terrible que así como en aquel tiempo, en el tiempo de los fariseos, que ellos creían conocer la ley, ellos creían conocer la palabra, sin embargo se movían con desconocimiento e ignorancia de la misma. No habían entendido el tiempo para el cual había venido Jesús, por lo cual el Señor mismo Jesús les dice: porque no han conocido el tiempo de mi visitación, el tiempo de la visitación, ni de los profetas, ni de él mismo. Y es terrible ver que él haya venido y no se haya aprendido o no haber comprendido el motivo para el cual él vino. Porque si lo hubiesen comprendido, seguramente que no lo hubieran crucificado, pero era necesario que no lo comprendieran para que también lo crucificasen y por lo tanto usted y yo pudiéramos tener
acceso a la salvación que el Señor nos vino a dar. Por lo cual fue escrito por el apóstol Juan en Juan 3. Usted recuerda el famoso verso 16, para lo que vino Jesús, pero el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y entonces, de tal manera que todo aquel que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado porque no creyó en Jesús. Entonces, eso es lo que escribe Juan. Pero si nosotros vemos que los tiempos que vivimos son tiempos de desconocimiento, son tiempos de ignorancia, son tiempos de los cuales mucha gente, creyendo conocer la palabra de Dios, se cree perito en teología bíblica, en cristología, en demonología, en todo lo que encierra esta parte de la escritura, conociendo la misma palabra y creyendo que la conocen, desconociendo la palabra y creyendo que la conocen, pues entonces no creen siquiera aún lo que Jesús vino a hacer. Y déjeme decirle, desgraciadamente, aunque se creen cristianos porque tienen 20, 30 años como cristianos, o dicen, tengo 20 o 30 años en el Evangelio, pero tuercen la palabra porque aún ellos mismos son ignorantes de lo que el mismo Señor vino a hacer. Entonces, en el tiempo de Jesús fue lo mismo. Y aunque ya han pasado cerca de 2000 años, casi 2000 años, desde la muerte de Jesús, digamos que hemos de estar a 13 años todavía de distancia, que fue cuando Jesús murió según el calendario gregoriano, que es el que utilizamos. Bueno, pues entonces son casi 2000 años desde el tiempo en el que Jesús vino aquí, desde el tiempo en el cual Él nació. Entonces, hay una palabra muy conocida en Mateo 22 que Jesús les dice a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los intérpretes de la ley de aquellos tiempos: ignoráis, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque se acuerda que llegan ahí peleándose unos saduceos que no creen en la resurrección y los fariseos que sí creen en la resurrección, pero llegaron ahí como diciendo, bueno, un hombre tenía una esposa y murió el hermano, murió después la mujer se le quedó al hermano porque era la ley, como tenía que ser para que le levantara descendencia, y así 7 hermanos. Dígame, allá en el cielo, ¿de quién va a ser mujer? Entonces Jesús les dice, ay, qué torpes son. Bueno, no lo dijo así, pero yo lo hubiera mismo pensado. Ay, Dios mío, ¿con quién estoy hablando? Ustedes erran ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, déjenme avanzarle en esta parte del tema. Si nosotros vemos que así como el tiempo de los fariseos y el tiempo de los saduceos y el tiempo de los mismos intérpretes de la ley de aquel tiempo, vemos cómo se levantaron tiempos de religión o religiosidad, y si nos ubicamos en el plano fariseo, en el tiempo en el que ellos crucificaron a Jesús creyendo que cumplían con la palabra, pues lo único que hacían era torcer la palabra, era como que acariciar una parte de la verdad, pero desconociendo la misma. Entonces ellos creían aparentemente en lo que estaba plasmado en aquellos días, en lo que decían que estaba plasmado en la ley mosaica, en los mismos libros de los profetas, pero no creían ellos mismos ni siquiera lo que decían ni Moisés ni los mismos profetas, porque a los mismos profetas ellos mismos les dieron muerte. Entonces, déjeme irle entrando al tema. Si nosotros vemos que como que ellos torcían la palabra y no pudieron creer, así como muchos hoy en día no creen el que Jesús vino al mundo a morir por todos los pecadores, y utilizan esta semana que está comenzando y que muchos le llaman semana de Domingo de Ramos, y viene una gran semana el jueves de que fue entregado, el viernes de crucifixión, el sábado de gloria, el domingo de resurrección y demás. Entonces, como que a cada uno le asignan un día como que si esto tuviese que ser una realidad, porque ellos mismos tratan de acomodar una realidad que muchas veces se desconoce, que sí fue el domingo o que fue una semana importante a partir de hoy y hasta el día de su resurrección. Por supuesto que sí lo es. Sin embargo, le atribuimos algo que no debería: el sábado de gloria, el domingo de Ramos, que en realidad la palabra de Dios no nos habla nada de ello. Y muchos más que no creen en lo absoluto en Jesús,
pues lo utilizan solamente para descansar o para irse de vacaciones, aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Por eso Jesús decía, ay de vosotros fariseos hipócritas, ay de vosotros escribas, ay de vosotros intérpretes de la ley, ay de vosotros, ese ay de vosotros, que es precisamente algo tan importante y relevante para nuestros tiempos, tan significativo para nuestros tiempos, es lo que abre el panorama para que ustedes y yo podamos entender este tema. Es lo que abre esta plataforma para que ustedes y yo podamos ver, así como diciendo, ay, ¿con quién estoy hablando? Ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, en la palabra de Dios podemos ver esta expresión como que hay de vosotros, porque ahorita vamos a ver lo de los hay de vosotros, cuando los fariseos lo querían matar. Nosotros podemos ver en muchos casos, he oído alguna predicación de algún pastor que le ha llamado los 7 hay de los fariseos, y entonces como que ese 7 como que nos deja una parte muy ambigua, pero cuando estuve escudriñando la palabra de Dios, podemos ver a la luz de la palabra podemos ver que hay 11, pero hay 2 repetidos. Pero podríamos sacar aquí que se desprenden 9 hay para los fariseos, que eran los que querían matar a Jesús. Entonces, por ejemplo, podemos ver en Mateo 23, verso 13, solamente lo voy a tocar muy rápido, Mateo 3, 23, verso 13, cuando dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pero ni entráis vosotros, ni dejen entrar a los que están entrando. Entonces, el ay para los fariseos. Y el segundo está en el verso siguiente, verso 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, pero recibiréis mayor condenación. Y el verso 15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, para ser un discípulo o un seguidor, y una vez que le has hecho, hacéis 2 veces más al hijo del infierno que vosotros mismos. Es decir, ya les decía, ay de vosotros porque ustedes mismos son hijos del diablo, hijos del infierno. Verso 25 de Mateo 23 que estamos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia, es decir, llenos de hipocresía. Ay de vosotros, de Jesús les decía a ellos. En el verso 27 les dice, hay de vosotros, fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estás lleno de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Escúcheme, cómo decían ser una cosa, pero vivían otra, porque se los decía porque juzgaban a la gente, pero cuando llegaba el momento de verse hacia adentro, ellos no se podían ver. Ellos mismos decían, yo estoy blanqueado, yo estoy completamente bien, yo no tengo nada del cual ser reprochado. Verso 29, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, es decir, solamente el egocentrismo para querer ser vistos de los demás, pero en realidad lo único que había de ellos era egocentrismo, era orgullo, era soberbia, pero nada de humildad. En Lucas 11, verso 42, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor. Es decir, ellos veían lo material como algo más importante de lo que debía operar en su corazón, que era la justicia y el amor de Dios. Pero ellos sí, cuando llevaban a la iglesia, tocaban las campanas para que la demás gente viera lo que diezmaban, lo que ofrendaban, lo que aportaban. Y Jesús le dice, ay, ¿cómo son ustedes? Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis esto y diezmáis lo otro, pero no hacen lo que deberían. En el libro de Lucas 11, que estamos, verso 43, hay de vosotros que almáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Eso sí, solamente para estar al frente. Y hoy en día podemos ver mucha gente que graba discos por grabar para ser vistos de las gentes, que pasa para ser visto de la gente, da una palabra para poder ser visto de la gente, y cuando alguien predica, dice, no, ese no sabe predicar, ustedes deberían de ponerme a predicar a mí, si vieran cómo yo predico de bonito, si vieran cómo yo predico y hasta hago llorar a la gente y hago esto, para que vean que de este lado también corre el aire. Mire, solamente son para ser vistos de la gente, pero no era para un acto devoto, para poder manifestarle a Dios su agradecimiento por lo que
harían por lo que había hecho por ellos. En el verso 44, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Es decir, como cuando llegó a decir, ustedes que son guías, son ciegos, guías de ciegos. Entonces estos 9 ayes como que los despierta para ello. Pero cuando nosotros vemos estos mismos que querían matar a Jesús, si me regreso al verso con el cual abrí esto, cuando los fariseos decían, le dicen a aquellos hombres, a los alguaciles, ¿por qué no se pudieron traer a Jesús? ¿Cómo es posible que no se lo pudieron traer? Pues es que fíjate, fíjese, mi querido fariseo, que no nos lo pudimos traer porque pues mucha gente ya ha creído en él. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Pues estos eran los que lo querían matar, estos fariseos de los cuales podemos ver que se desprenden estos 9 ayes para poder ver que estos eran los que decían que estaban llenos de Dios, pero dentro de ellos solamente había hipocresía y religiosidad. Entonces ellos cerraban ignorando las escrituras y el poder de Dios. Pero miren nada más, ¿qué significa este ay? Ay de vosotros, fariseos, ay de vosotros, escribas, ay de vosotros que tuercen la ley, ay de vosotros ustedes. Entonces, cuando nosotros hablamos de una expresión del ay de ti que esto, ay de ti de aquellos, aquí podemos ver que se deriva hacia 3 personas. Es decir, en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. En el ay de ti, el ay de ustedes o de vosotros, pero también el ay de mí. Entonces, cuando nosotros podemos ver el ay de ustedes o ay de vosotros, el ay de ti de manera personal, pero el ay de mí como que se queda muy aparte. Pero este ay, nosotros podemos ver que esto, si usted lo busca en cualquier diccionario coloquial, es una expresión con que se amenaza a alguien que no cumple con lo que debería o que no cumple con lo que se le pide. Es simplemente el ay, así como que hay de ti si no haces el quehacer, hay de ti si cuando regrese no has lavado los trastes, hay de ti si cuando venga aquellos maridos golpeadores, hay de ti si cuando venga te encuentro con tu madre o te encuentro fuera de la casa, hay de ti. No sabes con quién te has metido, no sabes lo que te vas a encontrar. Ese, hay de ti si sacas un 9 de calificación, hay de ti si repruebas la materia, hay de ti si me vuelven a hablar los maestros, hay de ti si me vuelven a venir a ver los vecinos que algo les hiciste, hay de ti si sigues ponchando las llantas de los vecinos. Es decir, como que es una expresión de amenaza, pero más que eso, es una expresión de advertencia, porque la amenaza siempre va a traer un juicio y va a traer un castigo, pero la advertencia da la oportunidad de un cambio. Entonces apréndase esto. Si usted lo ve como una amenaza, así como que hay de ti, es más, te quiero encontrar que no hagas esto, hay de ti, si no lo haces, es más, quiero que no lo hagas, porque te quiero mandar al infierno. Y eso no es lo que dice Jesús, más bien, hay de ti como advertencia, si sigues en la misma postura y no cambias. Hay de ti, si sigues en la misma situación y de ti no hay algo que obre para bien, para que traiga una realidad diferente a tu familia. Ese ay de ti es lo que nos está diciendo Jesús. Es un ay de advertencia. Te advierto que si no cambias puede pasar esto, pero te invito a que lo reconsideres, te invito a que lo cambies, te invito a que hagas esto. Entonces era lo que el Señor Jesús fue lo mismo que le vino a traer a aquellas personas de aquel tiempo, ya sea los escribas, ya sea los intérpretes de la ley, que eran los fariseos o que eran los saduceos. Sin embargo, ese hay como que ahí se queda para estas personas. Hay de ti, fariseo, hay de ustedes, fariseos y escribas, hay de ustedes intérpretes de la ley. Y mucha gente como que se queda con ese ahí, porque se ha quedado como la primera postura, con la postura de la amenaza, pero no así la de una, te invito a que lo reconsideres, no así a la de la advertencia. Una amenaza es diferente y siempre va a ser diferente. Y entonces al quedarse con la amenaza, mucha gente cuando abre su Biblia en el libro de Apocalipsis, comienza a leer y está aquel capítulo 8 de Apocalipsis, en el cual, y la gente lo diga, ay pastor, es que esos 3 hay del Apocalipsis, y entonces, aunque el primero no se cumple en el capítulo 8, el primero viene en el capítulo 9, y en el capítulo 12, y en el capítulo 17 y demás. Sin embargo, cuando nosotros vemos estos hay del Apocalipsis, o cuando la gente viene y dice, pastor, es que me atemorizan los 3 ayes porque un pastor predicó, y entonces, pero volvemos al mismo tiempo de los fariseos.
Ellos erraban ignorando las escrituras y el poder de Dios porque desconocían lo que la palabra de Dios decía. Entonces, para estos tiempos, la gente de un día, de estos días, se supone que conoce la palabra, se supone que sabe de la escritura, se supone que debería de tener entendido para quiénes son esos tres ay del Apocalipsis. Porque bueno, si en el capítulo 8 habla de tres ayes, pues no son tres ayes porque dice el primer ay, pero después vienen más ayes. Entonces, vienen ya no como, ahí ya no como advertencia, sino como una amenaza, porque allá no hay más que hacer. Si usted se regresa en ese libro de Apocalipsis, que no estamos viendo escatología, solamente estamos por recordar algo. Si usted se regresa a un capítulo, en el capítulo 7, ahí le preguntan a Juan, oye, ¿quiénes son estos que ves aquí? Y él dice, Señor, yo no lo sé, pero tú dime quiénes son esos aquí vestidos de ropas blancas. Ah, son todos los que han salido de la gran tribulación. Es decir, en el capítulo 8 ya se quedó toda la gente. La advertencia se terminó en el capítulo 7 a los que todavía se fueron, que sí se quedaron a la tribulación, pero se fueron. No se pusieron la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Entonces ellos decidieron morir. Perfecto, ya se fueron. No se fueron en el primer avión, déjeme decirlo de esa manera. No se fueron en el capítulo, al final del capítulo 3, que es cuando viene el arrebatamiento, porque ya en el capítulo 4 usted recuerda que ya es cuando Juan se encuentra en el cielo, es decir, es figura del arrebatamiento, y ya la iglesia que representa a Juan, entonces ya está en el cielo. Y entonces me mostró ya que estaba en el cielo. Sí, perfecto, ya viene esa etapa, ya viene la etapa del arrebatamiento, y los que se quedaron todavía se pueden quedar hasta el capítulo 7, y entonces es cuando dicen, ahora sí, ¿quiénes son estos? Son los que han salido de la gran tribulación. Capítulo 8, ya no hay más que hacer. Y entonces la gente cuando viene con gran temor, pastor, es esto, se le ha olvidado, o no lo sabe, o dice que sabe, pero no sabe. Y entonces se le olvida que la iglesia ya ha sido arrebatada, o se le olvida también que la iglesia que se quedó pero a la tribulación, pero se arrepintió. Entonces ya también en el capítulo 7 ya pasó la etapa, y entonces ya está con el Señor, porque ya recibió su castigo aquí en la tierra, murió por él, está muy bien. Y entonces, pensando que conoce la gente, pensando que conoce los tiempos, pensando que conoce la escritura, pues entonces sigue narrando. Entonces, solamente por recordar, y si la gente hoy en día ha predicado acerca de los 7 ayes, que ya vimos que no son 7, pero se ha predicado de los 7 ayes del Apocalipsis, de los 7 ayes de los fariseos, o ha predicado de los 3 ayes del Apocalipsis, pues entonces yo creo que hay mucho que recordar, porque toda la escritura está no de amenazas, pero sí de advertencias. Te reconsidero y te considero y te revuelvo a reconsiderar, o te vuelvo a exhortar para que cambies. Por ejemplo, solamente, no quiero recordarlo de toda la Biblia, pero quiero recordar solamente algunos pasajes que Jesús dejó acerca de esta advertencia. Por ejemplo, nos vamos a Mateo 11, en el verso 21, cuando Jesús, todo esto es de Jesús, dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Ciro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicia y en ceniza. Entonces viene el primer ay de ti para Corazín y para Betsaida. Mateo 18, verso 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Escuche, solamente lo toco de manera breve. ¿Cuánta gente hoy en día hace que tropiecen estos pequeños? Escuche cómo hay otro ay aquí, y todo esto está lleno de ayes, y todos son de Jesús. Mateo 26, verso 24, de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hay otro ay, y llevamos 5, vamos por el sexto, Marcos 9, 22, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Me brinco hasta Marcos 13, verso 17. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Ya lo dije. Marcos 14, 21. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él, mas hay del hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera, este es el que acabo de leer. Dice,
Lucas 6:24, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vosotros consuelo. Aquí les habla a los que ponen su vista en las riquezas. Otro hay para ellos. Lucas 6, verso 25. Ay de vosotros los que ahora están saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros a la hora que reís, porque lamentaréis y lloraréis. En este hay dos ayes para ellos, para los que hablan de mucho saciarse, pero viene el tiempo de la calamidad, o aquellos que ríen porque viene el tiempo del lamento. Escúcheme, viene este tiempo. Lucas 6, verso 26. Mas hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían de sus padres con los falsos profetas. Este hay viene para aquellos que de todo el mundo se fía, y esto le pasa mucho a los jóvenes. Escúcheme, porque y a los niños. Un día una de mis hijas me dijo, papá, ya no tengo a mi mejor amiga. Mi amor, ¿por qué? Pues se enojó y un día dejó de hablar y ya ahora anda con otras niñas. Y mi hija tenía 5 años, y a esa edad muchas veces nos portamos como esos niños, creyendo que alguien que nos dice mi alma va a ser nuestro mejor amigo, pero a la vuelta de la esquina nos da una puñalada por la espalda. Y entonces habla de una traición, y precisamente vamos para allá para hablar un poco de las traiciones, así como en el tiempo de Jesús, Judas mismo lo traicionó. Ahorita vamos a tocar un punto de esos, de la traición. Hay de vosotros cuando hablen bien de vosotros. Acuérdese de eso. Siguiente punto está en Lucas 11, verso 46. Y le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, escúcheme, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo le tocáis. Y es bien fácil hacer esto. Ponemos cargas a la gente que ni nosotros mismos hacemos. Juzgamos lo que ni nosotros mismos podemos hacer bien. Y eso es bien común en las iglesias. Haz esto, haz aquello, haz otro. Pero cuando uno voltea a ver la vida de esa persona, ni siquiera ellos mismos pueden cumplir esto. Lucas 11:47. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Escúcheme, y eso es una realidad. Nada más voltea a ver la iglesia de Tepeyac, la iglesia que está allá en Roma. Hay de vosotros los que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. Imagínense nada más, los mismos romanos mataron a Jesús, y la Roma, la catedral romana, allá, y la gente va a Roma. ¿Por qué no va a Israel? No son cristianos, no debería de ser ahí. Pues si tienen, ¿por qué no van por qué van a Roma? Y son los que mataron a Jesús, imagínense nada más. Pero por eso este verso, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes vuestros padres, a quienes mataron vuestros padres. Bueno, Lucas 11, 52. Hay de vosotros, intérpretes, ya cuando llevamos 14, 15, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. ¿Qué quiere decir esto? Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Hoy en día, cuánta gente, y eso lo hacen mucho los testigos de Jehová, escúcheme, no son buenos para ponerse una transfusión de sangre, porque dicen, y si es cierto, dice la escritura que la vida se encuentra en la sangre, pero no dice que no te puedes hacer transfusiones, que no puedes hacer eso. Si la vida está en la sangre, pues ¿por qué no te das un poco de sangre, no le das un poco de vida a la gente que lo necesita? Y ellos son capaces de dejar morir a su familiar con tal de utilizar la ciencia para hacerse una transfusión de sangre. Y eso lo dice, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Y hoy en día muchos pastores hacen lo mismo. No, hermana, no vaya al médico que no confía en Dios, no se atienda, no tome ese medicamento que no confía en Dios. Pero que tome medicamento, que vaya a un doctor, no quiere decir que no confía en Dios. Al contrario, podemos decirle, confío tanto en ti que tú vas a poner el médico apropiado. Confío tanto en ti que tú vas a hacer que este medicamento me haga bien. Hermano, yo creo que aún puede usted tomar una medicina, un placebo, y si usted confía en Dios mismo, ese placebo que le dé el médico, por supuesto que le va a hacer bien. Pero usted ve que muchos pastores ni quieren que vayan al médico, ni quieren que tomen medicamento, pero ellos sí, bien que lo hacen. Lucas 17, ahora, verso 23, Lucas 21, verso 23. Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Entonces viene el ay para aquellos días, para los tiempos del fin.
el verso 22, y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que se había determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Se lo habíamos tocado, y es el tiempo de la traición. ¿Cuántos hay de aquí? Entonces, como uno se espanta de los hay para los fariseos, uno habla de los hay del Apocalipsis, pero ¿qué el hay para de todo lo que Jesús mismo dijo? Y eso le digo de lo que dijo. Puedo hablar de los hay del apóstol Pablo, de los hay del Antiguo Testamento, que es los hay del Padre, no los hay del Hijo. Y los hay del libro de los Hechos en adelante ya vienen siendo, aunque los tocan de manera apostólica, son los hay del Espíritu Santo. Pero si nosotros buscamos, vean usted cuántas advertencias hay. Ahora yo le pregunto, ¿qué podemos hacer de estos hay's si nosotros no los consideramos? Hay de vosotros, fariseos e hipócritas, hay de vosotros, saduceos, hay de vosotros, intérpretes de la ley, hay de aquel, ya no hablan solamente de manera en primera persona, en segunda persona, sino que hay de aquellos hombres. Pero si aquí déjeme entrarle aquí ya al tema. Si nosotros vemos, ya vimos lo que significa un hay, y un hay es una palabra de advertencia o de amenaza, pero esa expresión se utiliza para aquellos que no cumplen con lo que se nos pide. Déjenme regreso. Si nosotros vemos que en la palabra de Dios hay repetidos hay, y así como nosotros cuando nos llama la atención por no hacer algo y vemos que le están llamando a otro la atención, así como un policía que te para, y hay de ti si te vuelvo a ver que pasas por aquí porque ya sé que andas robando, y aunque ahorita no te agarré, pues ya sé que hay de ti. Entonces viene una amenaza, su pena de prisión, porque nosotros estamos haciendo algo indebido. Entonces, cuando nosotros lo tocamos de esa manera, como que decimos, Dios mío, o escuchamos que se lo dicen a alguien, decimos, ay, qué terrible. Se lo están diciendo a los del Apocalipsis, los están diciendo a los fariseos, se los están diciendo a los saduceos, se los están diciendo a los escribas. Pero ¿en qué momento podemos nosotros decir, reconociendo, ay de mí porque me he portado como ese fariseo, o ay de mí porque me he portado como ese saduceo, o ay de mí porque quizá me he portado como un intérprete de la ley y malinterpretando la palabra y poniéndole cargas a las personas haciendo que hagan lo que yo ni siquiera estoy haciendo? Imagínense nada más, qué terrible. Entonces, ¿cuándo viene esa actitud de reconocimiento? ¿Cuándo esperamos que esa promesa, esa palabra, perdón, sea para nosotros, o nosotros mismos no la atribuimos? Yo no sé si tú te la puedas atribuir. Si te adelantas aquí a los hechos, tú puedes quizás reconocer que también has fallado, y que cuando viene la expresión del hay, como que lo tomas, porque la palabra de Dios nos habla de muchos hay, pero efectivamente estos hay que habla, viene a ser una cuestión de reconocimiento por saber que le ha fallado a Dios, por saber que ha cometido tantos errores. Porque déjeme decirle algo que he comentado a la iglesia. Honestamente, ¿a quién le gusta ser confrontado por sus errores? Honestamente, ¿a quién le gusta ser criticado por los pecados que ha hecho? ¿A quién le gusta decir, si es verdad, ay de mí? Uno dice, ay de vosotros, fariseos, ay de vosotros, saduceos, ay de vosotros, intérpretes de la ley, ay de vosotros que entregaron a Jesús. Pero cuando dice uno, ay de mí, que hice esto, ay del pastor que hice aquello, ay de mí, mi Señor Jesús, que es como si yo mismo te hubiese entregado, ay de mí, Padre, que es como si yo mismo lo hubiera hecho. Cuando uno dice esto y uno no ha hecho lo correcto, y que he tratado mal a mi familia, ay de mí que alguna vez golpeé a mi esposa, yo no lo he hecho, pero yo digo, aquellas personas que lo hayan hecho, Dios me libre y me perdone siquiera por pensar algo así. Pero cuánta gente haciéndolo no se ha arrepentido. Ay de mí porque una vez hice tal cosa, ay de mí porque una vez hice tal o cual, y uno no se arrepiente. Entonces, ¿por qué no decir uno, ay de mí, ay de mí? Entonces, si nosotros vemos esto, este ay de mí, en la palabra de Dios nos habla mucho de esto. Y le vuelvo a repetir, a nadie le gusta ser confrontado, pero la palabra de Dios nos habla cuando en uno opera no la mente. Te exhorto a que cambies, te exhorto a que cumplas lo que se te ha pedido, te exhorto a que lo reconsideres. Entonces, no como con quien lo ve como una amenaza, sino quien lo ve como una advertencia. Te advierto que si no cambias,
pueden pasar cosas. Te advierto que si no tienes una consideración con tus hijos, estos hijos se te pueden ir. Te advierto que si no cambias con tu hija, se te puede ir con el primero que le diga a mi alma, y cualquier hijo de vecina la va a tener 2, 3 días, 2, 3 meses y al rato la va a botar. Te advierto que si no platicas con tu hija, al rato va a salir embarazada. Te advierto que si no platicas con tu hijo, al rato va a andar en las drogas. Te advierto que si no haces esto, si no le dices esto a tu esposa, al rato tu matrimonio puede ser un matrimonio fallido. Te advierto que si no pides un buen consejo, al rato entonces puedes caer en algo que no te hubiera gustado caer. Entonces, este hay, pero no para otro, sino este hay de mí. La Biblia nos habla de 10 precisamente de consideraciones que uno debe de decir, Señor, yo creo que necesito cambiar. Así que yo quiero en este momento que usted lo toque, que usted lo pueda ir conmigo y que usted pueda decir cuántas veces no he considerado lo que yo debería. Y lejos de decir, decir, pues, ¿cuántos hay hubieron en el Apocalipsis? ¿Qué miedo tengo? Más bien deberíamos de reconocer, estos hay en mí es lo que me lleva a poder confrontarme con mi realidad y decir, quiero cambiar su corazón. Así que, y cuando vemos nosotros a la luz de la palabra que el ay de mí, por la falta de la confrontación, que a nadie nos gusta que suceda eso, bueno, es importante que ustedes y yo lo reconsideremos y podemos decir, no leer cuando leemos el ay de vosotros, el ay de ustedes, el ay de otro, no, es el ay de mí, que es lo que más nos interesa. Entonces, vámonos, son 10 puntos que toca aquí la Biblia en el ay de mí, que lo toque en primera persona porque es una situación de confrontación. Me confronto conmigo mismo, me confronto con mi misma realidad, me confronto con lo que yo creo que debería de cambiar, pero es lo que yo en este momento estoy reconociendo, el ay de mí. Entonces, vámonos al número 1, está en el libro de Job, capítulo 10, verso 15, dice la palabra de Dios: si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Escuchen nada más, aquí habla de la maldad, y decía aquí Job a este respecto, ay de mí por mi maldad. Y como comenté, no sé si usted lo alcanzó a escuchar, pero Job creía que hacía las cosas rectas, que creía que hacía las cosas bien, creía que no había pecado en él, creía que no había maldad, ofrecía sacrificios pensando que las cosas estaban bien, pensando que todo estaba con mis hijos, con mi esposa, y vea usted, consideración que tenía con la esposa, de tal manera que la esposa se enseñoreaba quizás hasta del matrimonio. Posteriormente usted lee que dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y de una vez te mueres? Imagínense nada más qué relación tenía ahí Job con ella. Número 2, está en Salmo 120, verso 5, cuando dice, ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Aquí el salmista habla de dónde está morando. Habla, yo moro entre Mesec, ay de mí que moro, que habito entre Mesec y entre Cedar. Escúcheme, aquí nos recuerda como cuando el pueblo de Israel habitaba en Egipto, y una vez que salió de Egipto, el Señor les decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué lo decía? Porque efectivamente ellos ya habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón. Sin embargo, aquí el salmista dice, ay de mí que estoy morando en tal ciudad. Y aquí es donde está tu corazón, es donde está morando tu corazón. Y quizá tú te puedas en este momento excusar o justificar al decir, bueno, pastor, ay de mí porque habito en una familia de narcos, o habito en medio de una familia de ¿qué puedo decir? De ladrones, de secuestradores, de asesinos, de violadores. Ay de mí porque yo no soy así, pero ay de mí. Sí, pero es el momento del cambio, es el momento en el que tú puedes decir, ay de mí por donde nací, pero de aquí en adelante las decisiones las tomas tú, y tú decides si seguir viviendo en medio de esa ciudad, si seguir habitando y que tu corazón siga en esa misma situación, o cambias y dices, bueno, entonces ya conozco de Dios, es tiempo de cambiar. Número 3, está en Isaías capítulo 6, en el verso 5, dice la palabra de Dios, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Escuche, dice esta primera frase, ay de mí. Dije, ay de mí que soy muerto. Escúcheme, porque soy hombre de labios inmundos.
Escúcheme, aquí reconocía la situación. Isaías el profeta reconocía la situación que él vivía, reconocía una situación en la cual él mismo decía: soy hombre de labios inmundos. Y quizá en este momento tú puedas decir: pastor, que el Señor reprenda al diablo, yo tiene mucho que dejé esas palabras antisonantes que ofendían y decían. Sí, pero ¿qué hay cuando ofendes a tus hijos? ¿Qué hay cuando ofendes a tu esposa? ¿Qué hay cuando ofendes a la gente? Y quizás no son palabras para ti antisonantes, sin embargo son palabras que ofenden, y entonces no, quizá no está en ti el reconocimiento de decir: ay de mí que maltrato a mis hijos, ay de mí que le digo a mis hijos que no van a pasar de lo mismo, ay de mí que le digo a su mamá y la sigo comparando con cualquier persona, ay de mí que sigo diciéndole: si me hubiera casado con otra, no sería lo mismo, ay de mí. Y entonces el profeta decía: ay de mí que esos labios los estoy utilizando solamente para maldecir. Número 4, está en Isaías capítulo 24 en el verso 16. Dice la palabra de Dios: de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo, y dije: mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Escúcheme, esto parece un trabalenguas, ¿no? A ver, repítalo usted conmigo: ay de mí, prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Escúcheme, y aquí nos habla precisamente, cuando usted busca en el original qué es la prevaricación, aquí utiliza la palabra beged, que quiere decir ropa o vestido, pero también de traición o pillaje. En pocas palabras, habla de una ropa de traición. ¿Y cuántas personas no han traicionado, pero no reconocen? Aquí decía: ay de mí, prevaricadores han prevaricado, es decir, traicioneros han traicionado, y han traicionado con traición de desleales. Cuando usted busca en otras versiones, está la Biblia al Día, que es una que tomé como referencia, como punto de referencia solamente, y en la Biblia Abad, la Biblia al Día dice: de los confines de la tierra oímos cantar gloria al justo, pero yo digo: ay de mí, qué dolor me consumo, los traidores traicionan, los traidores maquinan traiciones. Escúcheme, los traidores traicionan, los traidores maquinan traiciones. Y más que hablar en este tiempo, que es una semana en la cual recordamos cómo Judas precisamente traicionó entregando la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí nos habla de esta traición. Y ¿cuántas personas no hemos traicionado? Es fácil decir: los prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con... No, pero ¿por qué no decimos: yo he traicionado? He traicionado a mi esposa, he traicionado a mis hijos, he traicionado a mis patrones, a mis empleados, los he traicionado. Y podremos decir: pastor, que el Señor reprenda al diablo. ¿Cuándo hemos traicionado? Porque es si nosotros tocamos como los 7 porqués del libro de Malaquías, ¿cuándo te hemos fallado? ¿Cuándo te hemos robado? ¿Cuándo te hemos negado? ¿Cuándo esto? Y ahí, en los 7 reproches que viene del libro de Malaquías, que lo tocamos en otro momento, nosotros podemos ver que podemos decir aquí: ¿cuándo hemos traicionado? Escúcheme, no me diga cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, por decir algo, solamente tocar un punto, el libro de Génesis que nos habla de Jacob, que se casó con Lea, porque era la primera mujer que le dio su padre. Escúcheme, pero él se quería casar con Raquel. Imagínese, y entonces imagínese que en la primera noche de bodas, después de que despertó, dijo: ay, Dios mío, me dieron a otra, yo no me casé por ella, yo me casé por Raquel. Y entonces le dijo su suegro: pues ahora te amuelas, mi querido Jacob, ahora te amuelas, así que te quedas con esta. ¿Y cuántas personas queriéndose casar con otra, se casaron con una, se casaron con otra, y entonces se duermen en las noches pensando con la que se quisieron casar, pero entonces están durmiendo con otra? Imagínense nada más, esto se llama traición: estar durmiendo con Raquel, pero estar durmiendo con Lea, pero estar pensando en Raquel. Y muchas personas están viviendo hoy en día esa misma traición hacia los esposos, hacia las esposas. Número 5, está el siguiente: ay de mí, en Jeremías 4, verso 31. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo: ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Ay ahora de mí, que
que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Escúcheme, aquí el profeta lo hace como un lamento. De hecho, usted recuerda que precisamente a Jeremías se le llama el profeta llorón, y no es precisamente por algo. Él escribió el libro de Lamentaciones. Entonces, él decía, ay, ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los asesinos, ¿dónde estoy viviendo? Pero él decía, reconozco que vivo en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de asesinatos, en un mundo lleno de violaciones, en un mundo lleno de robos, en un mundo lleno de maldad, de maldiciones, de todo tipo de cosas, de feminicidios, y estamos viviendo en un mundo lleno de ello. Pero no dice aquí, ay de mí, porque yo mismo he asesinado, yo mismo he matado, yo mismo he violado, yo mismo he robado, yo mismo he hecho esto. Pero él reconoce, ¿a quién podré levantar mi voz sino solamente a Dios? ¿A quién le puedo decir que me pueda salvar sino solamente al Señor? Pero tú puedes decir en este momento, reconozco que no me puede salvar ni el dinero, ni la economía, ni el presidente en el cual he puesto mi esperanza, ni en muchas cosas más. Quizá no te puede salvar ni un trabajo, nadie te puede salvar. Pero cuando reconoces, ay de mí, que el mundo en el que habito no es precisamente el mundo que yo quisiera tener, sin embargo en este momento levanto mi voz al Creador, porque ay de mí si no levanto mi voz hacia Él, ay de mí si no me rindo a Él, ay de mí si no le busco con todo mi corazón, ay de mí si no me congrego, ay de mí si no reconozco que Él es el único que me puede salvar, ay de mí si no reconozco a Él como mi único y suficiente Salvador, ay de mí, escúcheme, ay de mí. El siguiente está en el mismo libro, está en Jeremías 10, verso 19, y decía él, ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es debo sufrirla. Escúcheme, viene aquí una situación de víctima, de victimización, una situación en la cual el profeta Jeremías dice, ay de mí, soy tan quebrantado, mi llaga es muy dolorosa, ¿cómo es posible? Sí, pero recuerde que las llagas son por estar mucho tiempo en una misma postura. Entonces recuerda y tienes que reconocer que ay de mí es una situación en la cual no te puedes seguir victimizando. Es un momento en el cual te tienes que levantar, porque si te sigues en la misma posición de víctima, entonces vas a seguir en el mismo conformismo. El conformismo te lleva a estar en una misma situación y por lo tanto la misma postura te va a provocar las llagas. Ya no las sigas sufriendo, ya no sigas diciendo como Jeremías decía, ay de mí por esta llaga que tengo, ay de mí por esta enfermedad mía, y él termina diciendo este verso diciendo, debo sufrirla. No tienes por qué sufrirla, no tienes por qué estar en la misma postura, no tienes por qué estar en la misma condición, no tienes por qué estar en la misma situación. Tienes que levantarte en el nombre de Jesús, y aunque digas, ay de mí por mi quebrantamiento, es momento de levantarme, Señor. Sí es muy dolorosa, pero me puedo levantar. Esta enfermedad sí es mía, me la gané, la sufrí, es verdad, pero debo en este momento cambiar mi postura, debo en este momento de levantarme en el nombre de Jesucristo, debo de cambiarla porque es el momento de cambiar, debo de cambiarla porque no puedo estar en la misma postura. Deja de estar con una voz de víctima diciendo, es que nadie me quiere, pastor, es que siento que mi mamá no me quiere, es que siento que mi padre no me quiere, ni me busca además de todo, es que siento que mi esposa me dejó por esto, es que hay mucha gente más bonita, más guapa que yo, pastor, por eso me dejó mi marido. Debes de cambiar en este momento y deja de estar en esa posición de víctima, porque la victimización es una situación, una postura solamente de manipulación y chantaje. Pero debes de cambiar esa postura y decir, ay de mí, mejor si no cambio, ay de mí si sigo en la misma condición. Por eso en este momento levántate, y te invito a que cambies, te invito a que te levantes en el nombre de Jesús, te invito a que en este momento comiences en una nueva etapa, en una nueva postura, y que te quites esas llagas, porque esas llagas te mantienen en la misma situación. Vámonos al siguiente punto. Punto número 7, Jeremías 15, verso 10, y dice el mismo profeta, ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra, nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Escúchame, por eso se la pasaba llorando de víctima aquí el profeta Jeremías, ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda. Escúcheme, él decía y le atribuía esta postura del ay de mí, esta postura como si no pudiese cambiar Jeremías, y él decía, ay de mí,
madre, por tu culpa soy así, por tu culpa soy pecador, por tu culpa, porque mis padres me enseñaron, y se inventan dichos mismos que dicen, la burra no era arisca, pastor, me hicieron, yo era buena persona, pero viera que mi madre me maltrataba, viera que mi madre cómo nos trataba y me aventaba la chancla y me decía, y si voy y lo encuentro, ¿qué te hago? Y entonces todo lo atribuía a mí, yo era siempre el culpable de todo, y tú ve por esto, ve por aquello, por eso me volví duro, por eso es tiempo de que dejes esa situación. Sí, quizá viviste un tiempo difícil, quizá un tiempo, quizá fue duro para ti, y entonces en este momento quizá puedas decir, por eso soy así, porque mi marido me dejó, por eso soy así, porque nadie me quiere, o pienso que nadie me ama, por eso pienso que, porque me echaron a las drogas, ellos son a su madre, ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia. Es tiempo de que cambies. Las decisiones ahora te pertenecen a ti. Tú eres el responsable de tus propias decisiones. Quizá tu madre no conoció de Dios, y es más, conociendo, quizá no tuvo un trato adecuado porque nadie le enseñó a ser madre, y a tu padre nunca le enseñaron a hacer lo mismo padre. Sin embargo, hoy las decisiones, a la edad que tienes, tú puedes cambiar. Las decisiones son tuyas. Los cambios te pertenecen a ti, te corresponden a ti. Quizá naciste en el núcleo familiar, en el peor y en el más difícil. Quizá, pero no es tiempo de culpar, es tiempo de cambiar. Ese ay de mí, tú lo tienes que transformar y lo tienes que cambiar por lo que verdaderamente te pertenece. Tú necesitas ahora cambiar porque tú eres el responsable de tus actos y de tu propio futuro. Número 8, está en Jeremías capítulo 45, verso 3. Dice la escritura, tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Escúcheme, tú dijiste, ay de mí ahora, porque Jehová ha añadido tristeza a mi dolor. Y eso es lo que siempre ocurre, lo que siempre ocurre. Para todo lo que pasa, la gente le echa la culpa a Dios. La gente culpa a Dios de todo cuanto le pasa. Es que el marido que me dio Dios, ese no fue el marido que te dio Dios, fue el marido que tú te escogiste. Es que la mujer que Dios me dio, pastor, fue la mujer que tú te buscaste. Los únicos que quizá no pudieron culpar a Dios de esto fue Adán y Eva. Tú no. Tú buscaste a la mujer que tienes, tú buscaste el marido que tienes. Sí, pastor, pero esos hijos yo no los culpo. No, sí, pues porque es la conjunción de la biología que tiene, la genética que tuvo tu marido, y la genética tuya tienen los hijos que tú tuviste. Entonces, tú mismo lo escogiste. No puedes echarle la culpa a Dios. Pastor, es que me he corrido de mi trabajo, yo creo que es por culpa de Dios, o es que Dios ya no me quiere ahí. Tus malos actos te llevaron a que te corrieran del trabajo. Es Dios quien se hace a un lado y dice, son tus actos, no soy yo, son tus actos. Te echaron de la casa, son tus actos. Te echaron de donde vivías, de la vecindad donde vivías, son tus actos. No culpes a Dios por lo que estás pasando. Me apuro. Capítulo 7 de Miqueas, verso 1. Vámonos al punto número 9. Miqueas capítulo 7, verso 1. Decía aquí el profeta Miqueas, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Escúcheme, ay de mí, porque escuche como dice, estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia. En pocas palabras, desolado, ya no hay nada. Ya recogieron los frutos, ya no hay más fruto. Ya está rebuscado todo, ya no hay más. Pero la gente se queda con esta expresión de víctima, o es solamente una situación de decir, es que todo me pasa a mí, ya me encuentro completamente solo. Aquí cuando Miqueas está hablando este lamento, porque precisamente es un lamento doloroso, es un lamento revelador de la época que estaba viviendo aquí el profeta Miqueas con toda la gente de aquel tiempo, eran sus contemporáneos. Escúcheme, él dice, bueno, yo acuso a los dirigentes, acuso a los que están dirigiendo nuestro país, porque es lo más fácil hoy. Es que nuestro presidente, no estaríamos así si nuestro presidente tomara mejores decisiones. Eso no depende del presidente, eso depende de ti y de mí. Los cambios hoy son de ti y de mí. Si tú y yo seguimos, perdóname la expresión, como mediocres conformistas, siempre vamos a seguir en la misma postura, pero tú y yo debemos de cambiar. Tú y yo debemos de hacer un cambio. Tú y yo debemos de hacer que el pueblo se levante, que nuestra misma nación se levante. Y aquí lo dice aquí Miqueas, buscar en ese momento
cuando van y buscan, pues ya no hay nada. Y esto precisamente usted recuerda en el tiempo del verano, que es en junio, cuando viene el tiempo de la cosecha, entonces ellos buscan los higos, buscan en la fruta, buscan en las viñas, pero ya todo se levantó, ya no hay nada. Y ellos decían, es que los vándalos se han robado nuestros frutos, porque esto llega a ocurrir. Y hoy es lo mismo que hoy la gente se la pasa victimizándose. Es que han venido vándalos, pastor, y se han robado mi salud. Han venido otros y me han robado mi paz. Han venido otros y me han robado mi dinero. Han venido otros y me han robado a mis hijos. No, quizá tú mismo perdiste a tus hijos, tú mismo perdiste a tus hijas, tú mismo perdiste tu paz, tú mismo perdiste lo que Dios había puesto y sembrado en tu corazón. No puedes culpar a nadie de lo que te pasa, pero tú no puedes decir, ay de mí, ocúpalo para ay de mí si no cambio, ay de mí si no hago algo porque esto ocurra. Si te la pasas victimizándote de que tú eres la única que haces todo, el único que sufres todo, el único porque nadie te quiere, el único porque todo lo malo te pasa a ti, y hasta dices, hasta parezco que soy un imán de problemas, pastor. No, quítate esas frases. Es tiempo de cambiar, es tiempo de que dejes de ser la víctima, es tiempo de un cambio. Vamos a avanzarle, ya estoy terminando. Y último, está en Primera de Corintios capítulo 9, verso 16, y dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice aquí el apóstol Pablo, y ay de mí, escúcheme, ay de mí si no anunciare el evangelio, ay de mí si no anunciare el evangelio. Y él está reconociendo, bueno, me mandaron algo, yo vine aquí a predicar, ay de mí si no hago aquello para lo cual me encomendaron, ay de mí. Yo no sé cuánta gente se atreve en este momento a decir, ay de mí, porque una carga me es impuesta, tengo una necesidad impuesta, y no una obligación de que Dios me ha dicho, ay de ti si no lo haces. Más bien decía el apóstol Pablo, que es ya en esta etapa del Nuevo Testamento y de lo que tú puedes decir, ay de mí, porque hoy tengo una necesidad impuesta, tengo algo que me impele a predicar la palabra, algo que me impulsa a hacer lo que no había hecho en otro momento. Quizá tú puedas decir, ay de mí si no anuncio el evangelio, ay de mí si no predico su palabra, ay de mí si no cuido mi ministerio, ay de mí si no busco de Dios. Yo no sé cuánta gente pueda decir en ese momento eso. Es más, yéndonos un poco más para allá, ay de mí si no cambio, ay de mí si salgo a la calle y no me cuido, ay de mí siendo como si nada ocurriera con estas vacaciones que comienzan o ya comenzaron precisamente en esos días, y salgo como si no hubiera pandemia. Ay de mí si sigo con la misma vida, ay de mí si no cuido de mis hijos, ay de mí si no cuido de mis hijas, ay de mí si no le doy tiempo a mi familia porque tu familia necesita tiempo, ay de mí si no hago lo que debería, ay de mí si no leo la palabra de Dios. Yo creo que hay muchos ay de mí que puedes decirte en este momento, ay de mí si no me arrepiento de mis malos caminos, ay de mí si no me porto como una virgen sensata, como una virgen prudente, ay de mí si sigo como un hijo pródigo, ay de mí si sigo como aquel hijo que no fue a cuidar la viña del Padre en la parábola que narró Jesús, ay de mí si no busco donde debería, como aquella mujer con flujo de sangre que no fue primero visitó muchos médicos, ay de mí si no cambio y voy al lugar correcto, ay de mí si no busco de Él, ay de mí si no pido un consejo con quien debería y voy y le pido consejo a los muertos, ay de mí si no obedezco, ay de mí si me caso con un inconverso o una inconversa, ay de mí si me caso con un drogadicto, porque es un enorme problema dentro de las congregaciones, ay de mí si me caso a una edad inadecuada, ay de mí si no hago lo que debería, ay de mí si no involucro a mis hijos en el ministerio, ay de mí, escúcheme, ay de mí, eso es bien común, ay de mí si sigo a mis hijos a donde van, porque muchas veces la gente dice, es bien común que la gente dice, ay pastor, es que mi hijo ya no quiere venir a la iglesia y quiere ir a otra iglesia, y entonces me voy a ir con él para que no se me desvíe, pastor, voy a ir mejor donde él vaya. Pues hay de ti si sigues a tus hijos, porque tus hijos deben de estar donde tú estés. Si tú eres cabeza, y dice la palabra de Dios que los hijos son como la flecha en manos del arquero, entonces tú eres quien debes de darle dirección a tus hijos y no ellos dirección a ti.
porque ellos ahorita si quieren ir allá, van a ir allá, y el día de mañana que ya no quieran ir, y si quieren ir a un antro, tú te vas a ir con ellos para que no se te pierdan y que tú los estés cuidando en el antro. Es que yo voy, pastor, y los dejo en el antro y los recojo a la salida para que no se me vayan. Ya se te fueron, ya se te perdieron. Ay de ti si no reconoces que estás haciendo lo incorrecto y que lo que deberías de hacer no lo haces. Ay de ti. Y yo también digo, ay de mí, pero es tiempo de cambiar, es tiempo de que hagamos las cosas diferentes. Déjame orar por ti y orar por esta situación. Padre, en el nombre de Jesucristo, tantas gracias porque tú nos das la oportunidad de un cambio y nos das la oportunidad de aprender de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo te suplico que la palabra que acabamos de escuchar y recibimos de ti, nos traiga, Señor, un cambio favorable. Nos traiga, Señor, un cambio que pueda alimentar nuestra alma, alimentar nuestro espíritu y pueda hacer que lo que estamos haciendo en este momento pueda, Señor, ser considerado, y antes de actuar, antes de hacer algo, lo podamos pensar, lo podamos meditar. Señor, en el nombre de Jesús, no permitas que, Señor, el hecho de poder siempre juzgar a otros y criticar a otros nos lleve al punto de decir, ay de los escribas, ay de los fariseos, ay de los religiosos, ay de los que son de otra religión. Más bien, antes que eso, podamos decir nosotros, ay de mí si no cambio, ay de mí si no dejo lo que debería, ay de mí si no suelto y sigo con el rencor, con la envidia, con el egoísmo, con el rechazo, con los deseos de venganza, si sigo, Señor, haciendo lo que tengo todavía en mi corazón. Ay de mí, Señor, en el nombre de Jesús te suplico que la palabra pueda llegar a tu casa y que al tiempo, Señor, ellos puedan reconocer que es un tiempo de cambio, que es un tiempo en el cual ellos pueden ser transformados si ellos lo quieren con todo su corazón. En el nombre de Jesús, gracias porque un día como hoy, hace, según el calendario gregoriano, hace 1988 años, veniste y moriste por nosotros. Señor, gracias porque ese día cambió nuestra vida también y nuestra existencia y nuestra razón de vivir. Gracias por la oportunidad que nos das de poder ser hijos de Dios. Amén. Pues Dios les bendiga mucho. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que vamos a tener transmisión en esta página de YouTube el día jueves a las 6 de la tarde, el día viernes a las 3 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana. Entonces recuerde, jueves 6 de la tarde, viernes 3 de la tarde, cambia ya el horario, y el domingo a las 11 de la mañana. Dios les bendiga mucho y en verdad deseo que Dios siga trayendo sobre sus vidas grandes y abundantes bendiciones.